totes i a tots. Iniciem la tercera de les xerrades d'aquesta novena Setmana de la Ciència que any rere any ens ofereix la Societat Cultural Casino de Novelda. Avui dimecres té a bé d'estar amb nosaltres Manuel Sánchez Nicolás en la seva proposta El camino de la piedra, de la naturaleza a tu casa. Manolo és natural de Jabalí-Nuevo, província de Múrcia. És enginyer tècnic de mines per la Universitat de Múrcia, grau d'enginyeria minera per la Universitat de Lleó i enginyer d'organització industrial per la Universitat de València. També és tècnic superior de prevenció de riscos laborals. Actualment és director gerent de Sinifor Levante, empresa que se dedica a la direcció tècnica de canteres, fàbriques de marbre i gestió de residus inertes que provenen de les operacions del tall del marbre. La conferència que avui farà és un breu recorregut per tots els processos que pateix el marbre des de la seva extracció en la cantera fins que arriba a les nostres cases en forma de llosa o en parament vertical. La xerrada serà dividida en dues parts. La primera tractarà dels treballs a la cantera, a la maquinària que s'utilitza per tall de la pedra i del rendiment de la productivitat. La segona part versarà sobre els diferents processos que pateix la pedra des que entra en la fàbrica en forma de bloc fins que arriba a la seva transformació final o bé en taules o bé en lloses. Bé, esperem que us agrade i que siga de vostre interès. Moltes gràcies. Bien, en primer lugar, daros las gracias a los que estáis, a los que habéis venido, no somos muchos, pero entiendo que lo importante es que nos interese el tema y conocer cosas sobre este sector que es tan importante para Novelda. Agradecer a Novelda por la invitación y muy especialmente a José Luis, que es el culpable de todo esto. Y bueno, comentar un poquito que cuando José Luis me planteó el tema, queremos que la gente de Novelda participe en la Semana de la Ciencia y yo pensé, ahí ya está, sí señor, gente de Novelda. Sí. Y me dijo, hacer una conferencia sobre la ciencia y me dije, pues bien, yo de la ciencia creo que sé. ¿No? Y dándole muchas vueltas, un mes, otro mes, un día tomando café le dije, yo es que de ciencia, en el tema este de la piedra no lo veo mucho, la ciencia. Y dice, no, si no es la ciencia, es contarlo, eso sí, contarlo hacemos el año de la ciencia, se hace falta, no hay problema. ¿Vale? También quiero agradecer, ahora a lo largo de la conferencia hay una serie de vídeos. Quiero agradecer a la empresa Romanense Mármoles, Paco en su representación, que nos ha cedido gentilmente los vídeos para mostrarlos. Y en principio, pues, comenzamos. Sí que quisiera, como somos poquitos, y además no nos interesa el Madrid, que está jugando en la Gran Tarragona, si queréis preguntar cualquier cosa sobre la marcha, no tenemos inconveniente en parar, aclarar, si se sabe, y si no se sabe, pues ya lo miramos en los libros y lo tenemos. ¿Vale? La conferencia se llama El camino de la piedra, que se llama Parada. Bien, y pretende hacer un recorrido muy sencillito, ¿vale? Sin entrar en detalles técnicos ni para ilustrados del mundo del mármol. Un recorrido de la piedra desde que se extraen las canteras. Supongo que todos sabemos lo que es una cantera, a lo mejor alguien lo ha visto, aunque sí lleva 50 años oyendo hablar de cantera. El recorrido, como digo, desde que la piedra sale de la cantera hasta que llega en una cajita a tu casa para ponerla en el suelo, para chapar un aseo, para una fachada, que por supuesto no se puede hablar en una hora que nos dejan.
de todos los tratamientos de la piedra, sí que vamos a coger los más representativos, ni de todas las máquinas que se usan en el proceso. Sí que vamos a coger también las más representativas y hablar un poquito de rendimiento de corte y que veáis de forma muy visual, muy palpable cómo es el proceso y que veáis la magnitud del tema, que es importante, ¿vale? Bien, como os he comentado, la conferencia está dividida en dos partes. Una es los trabajos en cantera, ¿vale? Toda la extracción, la selección del área de extracción, la perforación, el corte de la piedra, las distintas máquinas, la forzadora cadena, la cortadora de hilo desmontado. Una parte muy espectacular del trabajo en la cantera que es el volcado de la torta, que le llaman, ¿vale? Y después el escuadrado de bloques y la carga. Ahí, en la carga de bloques, finalizaría el trabajo en la cantera. El bloque baja con el camión, entra a la fábrica, ¿vale? Y empezamos con la segunda parte de la conferencia, que es los procesos, algunos procesos que sufre el bloque en la fábrica hasta que se convierte en una losa. Recepción del bloque, corte de la tabla en telares o de losa en cortabloques, el pulido de tabla o losa, troceado y después el empaquetado. ¿Vale? Es un poco, en resumen, de lo que vamos a hacer. Bien. Por si alguien no sabe lo que es una cantera, a lo mejor no habéis ido a una cantera. Es una cantera. Ese es el volcado de la portabilidad. La cantera es una cantera de tamaño medio que tiene la empresa romanesa llamada Resumida, ¿vale? Emplea aproximadamente 30 trabajadores. La magnitud, para que os hagáis una idea, la altura de cada banco es aproximadamente 7 metros, 7-8 metros. Antes de llegar a esta situación de cantera, han pasado unos 20 años de trabajo, ¿vale? Es decir, la cantera no la encontramos nunca así. Lo que pasa es que para facilitar la comprensión, pues vamos a explicar los trabajos que se desarrollan sobre un banco. Este tipo de plataformas se llama banco de explotación. Vamos a explicar los trabajos sobre un banco de explotación ya habido, ¿vale? Hasta llegar a esa situación de cantera. Pues, como ya os digo, en esta cantera en concreto llevan 20 años de trabajo. Cuando yo hable de banco, ¿vale? Voy a hablar de este tipo de plataformas en las cuales la idea es cortar una rebanada como si estuviéramos poniendo en un pastel y cortarlo. Y después cuadrearlo en trozos, ¿vale? Si os dais cuenta, esas rayitas verticales que se ven son perforaciones
de procesos de explotación anteriores para pasar el hilo de corte, como ahora lo vamos a comentar, ¿vale? Y ahí veis un poquito el aspecto que tiene una cantera. En la cantera no suena esta música, ¿vale? Ni se está tan cómodo como aquí, ¿vale? Es un trabajo duro, un trabajo muy duro, muy penoso. Si os dais cuenta, el polvo, la cantidad de polvo que hay, el calor que hace, el frío que hace que sea un trabajo muy inútil, muy duro, pero bueno, aquí se vive de eso. Y pues, como se vive de eso, tenemos que trabajar. Bien, pues ese es un poco que es una cantera, por si alguien no ha ido, supongo que habrá personas que no han ido a la cantera. Y el esquema general, aquí ya veis los bancos, os estaba diciendo antes, podéis hacer una idea. El esquema general consiste en cortar un bloque grandote que le llamamos primario, ¿vale? Dependiendo de la cantera que se trata, cada cantera es distinta, el material es distinto a la hora de cortarlo, pues se cogen unas dimensiones concretas. Lo normal son llevar alturas de 7 metros, porque es la altura adecuada para la maquinaria que se usa, ¿vale? Y después longitudes entre 15 y 17 metros, 18 metros. Seguro que 5 o 6 personas de aquí digan, pues no, porque cuando yo trabajaba en la cantera eran de no sé qué. En cada cantera es un mundo. Ya os digo que entre 15 y 18 metros, altura de 7 metros y profundidad de 3,20. Bien, para empezar el proceso, es decir, nosotros tenemos una cara así o así. Para empezar el proceso lo que se hacen son 2 taladros verticales con una máquina, una perforadora de martillo en fondo, hasta el final del bloque primario. Si estamos hablando que tiene una altura de 7 metros, pues 7 metros de perforación en un punto y en otro. Y posteriormente se hace un corte a una profundidad de 3,20. Ahora os explicaré por qué 3,20. Se hace un corte con una máquina que se llama rozadora de cadena. Ahora veréis todas las máquinas. Tenemos fotos de las máquinas y las máquinas trabajan. La rozadora de cadena lo que hace es cortar la base del bloque primario para permitir pasar otra herramienta de corte que se llama hilo diamantado. El hilo diamantado es un hilo de acero que lleva incrustadas unas perlinas de diamante y, como veis, lo que se hace es pasar el hilo por el agujero, rescatarlo por el hueco que ha quedado debajo y se conecta a la máquina. La polea empieza a girar y ese hilo empieza a dar vueltas y corta una cara. De la misma forma, en el otro lado, corta la otra cara y, pasándolo por un agujero y sacándolo por otro, poniendo la máquina arriba, corta la parte de atrás. Este bloque que se había cortado con la rozadora de cadena se calza debajo para que no se hunda cuando se ha cortado la parte de atrás y posteriormente se produce el volcado de la torta sobre una cama de tierras, ¿vale? Una vez que se vuelca la torta sobre la cama, encima de la torta se replantea el bloque. Esta parte es muy importante porque dependiendo del sentido que le demos al corte, al troceado, cuando se corte la tabla tendrá un dibujo de otro. A lo mejor nuestro material tiene venta si la venta es horizontal y si la sacamos inclinada no lo tiene. Entonces, esa parte es una parte muy específica y la suele hacer el encargado de la cantera, que es el que más conoce la piedra. Bien, marcamos los bloques y con esta máquina, que es una multiperforadora, ¿vale? Multiperforadora es porque es una perforadora que tiene múltiples maneras.
Hay multiperforadoras de 4 o de 5 martillos. Pues se hace taladros cada 10 centímetros aproximadamente, y después, antiguamente con unos pinchotes y un mazo, y ahora con unos martillos compresores para facilitar el trabajo, pues se cuadrarían los bloques. Ese es un poco el proceso que se sigue para despegar el bloque primario. En principio es sencillo. En principio es sencillo y después se complica desde que se haga el taladro, después hagas el corte abajo, que haya una piedra dentro y ya no haya forma de pasar el hilo, que suele ocurrir muchísimo, hasta que antes de calzar el corte se desprenda un trozo de piedra y ya no puede continuar. En fin, hay muchas que se destroce la torta cuando cae y se te hagan 20 trozos que te impidan marcar 3 bloques, ¿vale? Hay muchos factores que hacen que esto sea este trabajo sea muy aleatorio, digamos. Bien. La perforación vertical para pasar el hilo se hace con una máquina de este tipo, ¿vale? Y comentaros que para los 8 metros se suele tardar 1 hora y media, ¿vale? Se coloca la máquina, se mete una barrera, se taladra hasta la longitud de la barrera, se le da para atrás retroceso, sale fuera, ponemos otra, entra, retroceso, sale fuera, y así vamos empalmando barreras hasta que conseguimos los 8 metros. El avance son aproximadamente 11 minutos cada metro y se suele perforar en un diámetro de 3 pulgadas, que es una cosa así, más o menos. ¿Vale? Podría deciros, no sé cuántos milímetros, pero creo que no es una cosa así. ¿Vale? Bien. Después, el corte el corte de levante, que le llaman, se hace con la rozadora de cadena, que es esta máquina. ¿Vale? Ahí la veis situada. Es una máquina que comúnmente se llama serrucho. ¿Vale? Se llama serrucho porque la espada, que tiene entre 20 y 40 metros de profundo, parece un serrucho. ¿Vale? Ahora la veremos trabajando. El avance de esta máquina, que empieza a cortar, si veis el corte por ahí, ¿vale? Calzado con cuñas, el avance son de 3 a 4 centímetros por minuto, dependiendo del material. Hay materiales más blandos que va a 3,5, por ejemplo. Hay materiales más duros que a lo mejor le cuesta 5,5, 5. Bien. El diamante, porque es una cadena con unas chapitas en las que van atornillados unos cuadraditos que son diamantados, el diamante de toda la cadena dura aproximadamente para 20 metros lineales de corte. Es decir, si tenemos un banco de 20 metros, hacemos un corte y ya no me vale. Las piezas se les da la vuelta, se desmontan, se les da la vuelta y cuando hacemos otro corte de 20 metros ya no vale. A la basura. ¿Vale? Y en un banco de 17 metros, en un material medio de dureza, tardaría aproximadamente 7 horas el corte. Bien, vamos a poner un vídeo en el que veáis la máquina funcionando. Esa es la rozadora de cadena, ¿vale? Ahí veis las perlitas y ese es el trabajo de la rozadora de cadena, ¿vale? El corte, para eliminar el detritus que se produce, siempre hay que tener inyectada agua en el corte para que el propio movimiento de la cadena vaya sacando el barro fuera. Y al mismo tiempo el agua refrigera el elemento de corte, porque si no se calentaría y colapsaría la tubería, ¿vale? Toda esta agua en la cantera se gasta muchísima agua, porque todos los elementos de corte, a excepción de la perforadora, todo funciona con agua. Toda esa agua se suele reconducir a una parte más honda para poder recuperarla después, ¿vale? En fin, ese es el movimiento. Las vías
se le van añadiendo vías, ¿veis? Los calzos, para que no se hunda. Se van añadiendo vías y la rozadora de cadena va avanzando por encima de las vías. El operario, el trabajo fundamental es sacar barro con la pala, ¿vale? Que se acumula mucho barro, y ir procurando que las vías queden instaladas para que pare la máquina, ¿vale? Eso en cuanto a la rozadora de cadena. El hilo de diamante, aquel que hemos dicho que se pasaba por los taladros y se unía en unas poleas, es una máquina de este tipo, ¿vale? Que tiene un rendimiento aproximado de 11 a 12 metros cuadrados de corte por hora, en un material de dureza media. Es decir, para que lo entendáis así un poco en magnitud, una torta de 9 metros de alto por 17 metros de largo, tardaríamos 15 horas en cortarla, ¿vale? Si veis ese es el hilo, os dais cuenta que hay como una parte más clarita, una más oscura, ¿vale? La parte clarita son las pericas. Eso es el diamante. Tiene una dirección de corte, ¿vale? Si lo ponemos en el mismo sentido, no corta, porque el diamante lo tiene en esa, ¿vale? Y pues vamos a ver cómo funciona la máquina de hilo de corte. Hasta que llegamos aquí, llevamos 3 horas perforando, 7 horas haciendo el corte de levante, metiendo el hilo, ¿vale? El agujerito está ahí. Si os veis, también se suele calzar para que no se cierre. Los agujeritos están en las puntas. Llevamos unas 10 horas de trabajo. Pero bueno, después se da una torta ahí buenísima. Ahora la veréis. Sí. Como veis, se inyecta agua en el corte también, con el mismo fin que en la rozadora de cadena, que es refrigerarlo por una parte y por otra mantenerlo el corte limpio para que no se ataque. Aún así, es normal que de cada 2 cortes se ataquen 2. Eso es lo normal. Que haya que arrancar el hilo, que haya que empalmar el hilo, que haya que volver a meter el hilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ojo, después tenemos una torta tremenda, ¿vale? Un poco este tipo de máquinas tienen una potencia media, las que se usan ahora, de 55 kilovatios, trifásicas, que viene a ser, pues, 10 veces más que lo que tiene de instalación una casa de instalación eléctrica elevada, que suele ser 5,5. Pues estas son 55, 10 veces más. Solo una de las máquinas. Todas las máquinas tienen un paro de emergencia por si hay algún problema. Este tipo de máquinas, el peligro que para eso tienen una carcasa, el peligro es que se corte el hilo y al látigo, corta cabezas, corta brazos, es espectacular. Pero los que trabajan ellos no tienen miedo, ¿eh? ¿Vale? Si veis las carcasas ahí, las verticales, ¿lo veis? Ese tipo de carcasas hacen que si este hilo se corta, como está girando en ese sentido, parará en la carcasa. No obstante, cuando se instala el hilo, alrededor del hilo se suele poner un perímetro de seguridad y el trabajador solamente se puede acercar al hilo para conectar o para la máquina. No puede estar en el radio de influencia de la máquina, ¿vale? Bien. Ese sería un poco el corte con hilo. Hacemos memoria. Hemos taladrado, hemos hecho el corte de levante, hemos cortado con hilo. Ya tenemos el bloque ahí, un buen bloque, ¿eh? Ya lo tenemos casi. Ahora lo vamos a volcar, ¿vale? Como resumen, os digo que una torta de 17 metros de largo por 9 de alto por 3,20 de profundidad lleva en un material medio un trabajo aproximado de 26 horas. Pero bueno, que hemos dicho, tenemos
tiramos. ¿Vale? Para tirarlo hay distintas formas de hacerlo. Hay quien usa colchones inflables, las máquinas empujan con el brazo hasta que se separa, se le van tirando piedras para que no vuelva otra vez atrás, y cuando el espacio es suficientemente grande, pues algunas palas tienen un moco hidráulico que empuja solo, y en otras empresas se usan colchones neumáticos. Se mete una colchoneta, se da aire, la colchoneta se infla y conforme va inflando la colchoneta, empuja la torta. Aquí el volcado está hecho con las palas. Hay un director de la operación, que suele ser el encargado de la cantera, para que no empuje una más que otra, porque si una empuja más que otra, puede dar el caso de que la que empuja más se vaya detrás de la torta, ¿vale? Entonces es una operación, un trabajo de ligado que obligatoriamente tiene que contar con la supervisión del encargado. Por supuesto, la zona de abajo de la torta está acotada para que no haya nadie, se cierran los accesos para que no pueda acceder nadie ahí, no porque le vaya a caer la torta encima. Es decir, la torta, si a una persona que está aquí, no le va a caer encima. Pero sí que puede, al caer, proyectar una piedra que en la pantalla parecen así, pero esas piedras son como ruedas de coche, ¿vale? Y sí que se ha dado muchas veces el caso de accidentes por proyecciones. A ver si la tiran. ¿Veis? Poco a poco. Qué buena torta, ¿eh? 26 horas para cortar una torta. Bueno, pues ahora os voy a decir que esa gran torta, en el mejor de los casos, en una cantera con un buen rendimiento, aprovecharíamos 3 de 10. En el mejor de los casos, con un buen rendimiento, aprovecharíamos 3 de 10. Hay canteras que trabajas 26 horas, pagas sueldo de 26 horas, consumo de 26 horas, y te pegas un mes tirando tortas y tirándola a la escombrera. Y después viene el medio ambiente y te dice, estás tirando a la escombrera, y dice, yo te mato de milagro. ¿Vale? Ese es el problema, no el problema de las canteras. Y Paco lo sabe porque es el que pinta siempre en este tipo de casos. El rendimiento de las canteras es muy bajo, ¿vale? Todo este trabajo que hemos hecho, que ya cuesta trabajo decirlo, imaginaros en la cantera. Todo este trabajo, al final de la semana, que hemos tirado, pues yo qué sé, 5 tortas, 6 tortas, dependiendo de las máquinas que tenemos, 7, 8, a lo mejor hemos aprovechado una, hemos sacado 6 lotes, 7, 8. ¿Vale? Ese es uno de los grandes problemas del material, porque al final el tema de la piedra natural es que sea sana y que tenga color, y que sea sana, tenga color y que la acepte el mercado. Y muchas veces todo ese tipo de confluencia no se da. Vale, una vez que hemos tirado la torta, el encargado replantea por encima, se sube esta máquina, que es una torreta multiperforadora, y se alinea con las líneas de los bloques, del trazado que se le ha dado a los bloques, y empieza a hacer bajadas, que es el botón, ¿vale? Una bajada es cuando le damos al botón, bajan todas las perforadoras, llega abajo y sube. Cada bajada, en un material medio de un grosor de 1,60 aproximadamente, tarda 2 minutos y medio. ¿Vale? Y solemos tardar para hacer cada cara del bloque en torno a 7-8 minutos. Si tenemos que cortar 4 caras, para sacar un bloque, pues podemos estar unos 40 minutos. Entre que se taladra, se meten los pinchotes, se golpea, etcétera, etcétera, unos 40 minutos. Es una máquina muy ruidosa, es el peor puesto
de la cantera, por el ruido, por el polvo. Ahí tenéis una multiperforadora de 5 martillos, ¿vale? Y ahora la veremos trabajando. Normalmente este tipo de máquinas suelen llevar unas faldillas bajo como captador de polvo para que no salga el polvo. No obstante, el trabajador, como veis, se separa, va con protector auditivo, va con mascarilla, pero aún así, cuando se evalúa el riesgo pulvígeno de cada trabajador, los niveles más altos siempre son los de la perforadora. Ahí veis los martillos, es perforación por rotopercusión, va rotando y golpeando a la vez. Y cada vez que baja, sube en la misma posición que está, mueve 10 centímetros, o 12, o 5, o determinados, y vuelve a bajar. Y cuando hace esas 2 bajadas, hay que volver a cambiar la máquina de sitio. ¿Cómo se cambia de sitio? Con la pata de cabra, como se suele decir, arrastrando. ¿Vale? Cuando tenemos los bloques, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Cuando tenemos los bloques, la pala con las pinzas los coge y los monta en el camino. Y carretera de novedad. ¿Vale? Este es un poco por no extenderme mucho más, algo que podríamos hacer en vez de la ciencia, solo hablando de cantera. Este es un poco el proceso que se hace en cantera. Os voy a poner un vídeo muy chulo en el que se ven todos los trabajos estos que hemos hablado, rescatado de YouTube, no sé qué decirlo, ¿vale? De una cantera en el Coto. Vale, así que... ¿Veis cómo inicia el corte, la rozadora de cadena? ¿Vale? Agitando y empieza a enderezarse y se va poniendo vertical hacia dentro de la pared.
Una vez que está en vertical, el carro empieza a avanzar. Diciendo solamente su giro. Esas marcas que hay así como de aguas son las que deja el hielo cuando importa. ¿Veis? La tarjeta perforadora moviendo, ahí replanteando los bloques, usando una cuerda para replantear, y ahí por lo que hizo antes, el hilo cortando la cabeza del. Una vez que tenemos el bloque primario cortado, pues a tirarlo. Aquí sale mejor el efecto, aquí sale mejor. Si os dais cuenta, esta gente está vigilando los accesos, cuando van a tirar el bloque, se ponen las proyecciones. Algunas veces son tan grandes los bloques primarios, ahí está desde arriba, veis cómo están tirando piedras. El encargado de la orden, muchas veces hacen falta 3 máquinas. Cuando son bancos que no son muy altos, pero sí que son muy largos, hacen falta hasta 3 máquinas para tirar. Máquinas muy potentes para cargadoras y dumper para transportar o bien bloques o escombros. Ese tipo de palas tienen del orden de 350 caballos de motor y unos consumos bestiales. A veces no puedo ni con el bloque, tienen consumos bestiales de gasolina. Para la máquina bueno, esto es un poco el trabajo en la cantera. Se podrían hablar muchas más cosas del trabajo en la cantera, del peligro que hay diario, las penurias del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me a explicar cómo se trabaja. Una vez que alguien quiere preguntar algo antes de que pasemos a la otra parte. Sí. ¿Me puedes decir que pesa 1 metro cúbico de piedra? 2.500 kilos, 2.500-2.700 kilos. ¿Y cuánto material se le puede sacar a 1 metro cúbico? Ahora lo vamos a ver. ¿Y un bloque cuánto de piedra? Están entre 4 y 6 los más grandes. El problema viene limitado también por la maquinaria que se usa, es decir, cuando tenemos un telar que tiene una cierta altura, ahora lo vamos a ver después, pues hay que limitar la altura del bloque. Y también por el peso, es decir, el camión
camión no puede transportar más de 30.000 kilos por carretera. ¿Vale? Entonces, eso limita el rendimiento. Bien, ya hemos cortado los bloques en la cantera, lo hemos cargado y lo llevamos a la fábrica, lo descargamos con una grúa pórtico, los almacenamos en el patio de bloques y, pues, dependiendo del bloque, si el bloque es un bloque sano, se mete en un telar para buscar tableros que después se venden como tablero o se hacen losas de formato grande. Y si el bloque lleva alguna merma, alguna rotura, se envía a otra máquina que se llama cortabloques y está destinado a hacer losa, normalmente losa de formato pequeño. Últimamente los cortabloques están un poco en desuso porque el mercado que consumía la losa de formato pequeño, sobre todo era mercado nacional, y ahora prácticamente no. Entonces, la losa que se consume se suele cortar de tabla, porque se hacen formatos grandes, 60 por 60, 80 por 80, 1 metro por 1 metro. Eso no se puede hacer con el cortabloques. ¿Vale? Bien, el telar es una máquina de este tipo que lleva un bastidor con flejes y el rendimiento es 40 metros cuadrados, contestándole a la pregunta, 40 metros cuadrados por cada metro cúbico de piedra, aproximadamente. ¿Vale? Un bloque de 5 metros cúbicos, pues sacaría unos 5 metros cuadrados. Si no se rompe nada, más o menos es un rendimiento medio. Estaba hablándome de 2 centímetros. Sí. Parece mucho. Son rendimientos medios. Supongo que yo me atrevería a decirte que no. Eso es exacto. No, sí, 40 metros y 1 metro cúbico. ¿Cuánto cree usted que es? Y me atrevería a decirte que no se saca de 1 metro cúbico 40 metros. ¿Cuánto diría usted que es? ¿Cuánto diría usted que es? No sé, yo me veo mucho. Sí. Si dice que no. Bueno, pues vamos a suponer que es 40. ¿Vale? Vamos a suponer que es 40. Bien, la bajada del marco del telar tiene un avance de 28 centímetros a la hora. Más o menos. Hay telares que bajan más rápido, depende del material, depende de las lamas, lo nuevas que estén, depende de la presión que se le aplique a la bajada y suelen durar unos 450 metros lineales de corte como duración media. ¿Vale? Esas son las lamas y ahí ese sería el aspecto que tiene el telar visto desde debajo. Hay telares que lo que baja es el bastidor moviéndose y hay telares que lo que el bastidor se mueve lo que suele ser correr. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona un telar. ¿Vale? Si lo veis, hay un volante que va cogido al bastidor que gira con una rueda. En este caso es el bloque el que sube. Como siempre, al ser un elemento de corte por diamante refrigerado por agua, y ese es el resultado después de haber cortado el telar. Tenemos una cantidad de tablas que, si tenemos mucha suerte, no se rompen, pero muchas veces ocurre que el telar, que el bloque que tiene imperfecciones internas que no vemos, hace que reviente dentro del telar y se monta un tinglado importante. Se hace más trabajo para sacar las tablas rotas que para sacarlas válidas. Pero bueno, son las reglas del juego. ¿Vale? Ahí ya salen los paquetes de tablas
que han sido cortadas en el telar. Entonces, ¿eso se produce para los accidentes dentro del proceso del mármol? Entonces, profesor Marcos, ¿dónde estamos hablando? ¿En cantera o en fábrica? En fábrica, donde más se producen accidentes es en el trasiego de maquinaria, moviendo tablas, cargando camiones, descargando camiones, la mayoría de accidentes. Si hacemos memoria, la mayor parte de los accidentes graves o mortales que han habido en la zona han sido por desprendimiento de tablas. ¿Vale? También porque la frecuencia de movimiento es mayor y digamos que la participación humana también es mayor. Bien, una vez que hemos cortado la tabla, hay que pulirla. La tabla en bruto se mete en una máquina que es una pulidora de tabla, un rápido. Antes se cargaba una mano, pero ahora ya hay una máquina, hay varias máquinas de varios tipos que cargan la tabla. Está todo automatizado. Y esa tabla, que como veis lleva muchos restregones de las lamas del telar, lo primero que hace es pasar por una máquina que le da un pulido así muy vasto, que se llama calibrador, para quitar los arañazos, ¿vale? A la tabla. Pasa por la calibradora. Después de pasar por la calibradora, dependiendo del tipo de material, si el material es muy blando, se suele reforzar con fibra de vidrio, o se le suelen dar tipos de ceras para potenciarle el color, ¿vale? Y de ahí, pues, dependiendo del tipo de material, algunos, cuando se le aplica resina, tienen que pasar a un horno de almacenaje para que se seque, pero como eso no son resinas, eso eran unas ceras, va directamente a la pulidora. La pulidora de tabla es una máquina de este tipo, que suele tener 14, 16, 18, 20 cabezales, y a los que se les va poniendo, esos son unos cilindros que bajan y presionan una tablilla que lleva piezas abrasivas, ahora se verán, ¿vale? Conforme va avanzando en el recorrido de la pulidora, pues el abrasivo es más fino, ¿vale? Empieza dando un pulido muy vasto hasta que termina el grado más fino de abrasivo. Pasa en algunos casos por unos cepillos, se cepillan un poquito, primero se seca con un ventilador y se le pasan algunos unos cepillos y la tabla, si no necesita ningún tratamiento más, pues queda para almacenar. Esa tabla ya está preparada para hacer paquetes y poder cargarla en un contenedor o en un camión. Si os dais cuenta, toda la carga y descarga de las tablas se suele hacer con maquinaria automática para evitar los esfuerzos innecesarios. Bien, eso es los bloques que hemos dicho que eran buenos. Cuando el bloque no es bueno o tiene un tamaño más pequeño al que se necesita para que sea una tabla vendible, se suele cortar en una máquina como esta, que se llama cortabloques. Cortabloques tiene dos discos, un disco vertical
y otro disco horizontal que en sucesivas pasadas van cortando bandas de losa del tamaño de la losa que vamos a fabricar, ¿vale? Normalmente el rendimiento del portabloques suelen ser 24 metros cuadrados por metro cúbico de piedra, y la velocidad de avance, la velocidad lineal, suelen ser unos 80 centímetros por minuto, ¿vale? Ahí veis el disco vertical, y ahí en esas faldillas que lo que hacen es barrer el agua. Ahí está el disco horizontal, y lo que hace es despegarlo del bloque. ¿Veis? El disco horizontal, y el vertical lleva el canto, la colina de diamante. Ese tipo de disco en Novelda se ve mucho en todas las obras, ¿vale? Cuando hay una zanja en el suelo, hay un disco de portabloques. Cuando hay un agujero en el garaje donde mete el coche, hay un disco de portabloques, sí. El disco de portabloques está en todos sitios. Incluso cuando tienes que hacer sardinas, se pone un disco de portabloques. ¿Veis? Se pone una pieza para que no se vuelque la banda. Y saca la banda. Actualmente, la mayoría de sitios ya no se saca la banda a mano, se puede sacar con un descargador, ¿vale? Eso es una encabezadora que le va quitando, está a la medida de la losa y va cortando. Le quita primero la impureza del borde y va cortando cosas. Mientras que el portabloques está haciendo otra pasada, si os dais cuenta, el operario va duro, sacando la losa de la encabezadora. Bien, la tabla, esta máquina, es un disco puente. Cuando hacemos la losa de tabla directamente, se corta en el disco. Y igual, en el mismo formato, una pulidora de losa más pequeñita, evidentemente, pero con el mismo formato. Se mete por la punta, hay un calibrado para quitarle los arañazos del disco, y después del calibrado, el pulido. Si os dais cuenta, encima de los cajones tienen la muestra de qué material se está poniendo en el cajón. Bien. El rendimiento de este tipo de máquinas de pulido en la tabla viene siendo de 1500 metros a 2000 metros cuadrados en 8 horas de trabajo, aproximadamente. Y en losa viene siendo unos 650 metros cuadrados en 8 horas de trabajo, aproximadamente. La velocidad lineal de la pulidora de tabla, pues una velocidad media, podría ser 2,5 metros lineales por minuto en la tabla y 3 metros lineales por minuto en losa, ¿vale? Ahí están los abrasivos que os comentaba. Esos abrasivos llevan unas pestañas y se suelen encajar en los discos, en una muestra que llevan los discos. Cuando hay que desecharlos, se saca del disco y se vuelve a poner. Suelen llevar 3 o 4 piezas cada disco. Bien, troceado de tabla. Cuando hacemos la losa desde la tabla, se suele usar para hacer formatos grandes una máquina de este tipo, que es un disco puente. Se le suele meter un montón, 13 o 14 tablas. Tiene unas líneas marcadas con láser, con la distancia de la losa que vamos a fabricar, y
va dando pasadas de corte y haciendo, cortando 14 o 13 tablas a la vez, dependiendo de la máquina. El rendimiento suele ser 60 metros cuadrados a la hora, lo que corta, es decir, 13 tablas de 4 metros y medio cada una de media, tardaría unos 50 minutos. Y tiene como desperdicio de un 15%, porque las tablas en los bordes son irregulares y ese tipo de canto hay que desecharlo, ¿vale? Otra forma de trocear tablas es en máquinas de este tipo que se llaman multidiscos, paralelas o verticales. Cuando se colocan en el mismo sentido de avance de la tabla, son verticales, cuando se colocan en sentido contrario, paralelas. Primero va bajando la tabla, primero hace un corte en un sentido y después hace un corte en otro y saca losas cuadradas. Una vez que hemos fabricado tabla o losa, ya os digo que nos saltamos una cantidad de procesos brutales, ¿vale? Pero bueno, necesitaríamos el mes de la ciencia para hablarlo todo. Porque hay trabajos de taller, por ejemplo, que ni os estamos hablando concretamente de hacer losa para la casa. Se empaqueta el material, ¿vale? Es una forma, es un trabajo muy curioso el empaquetar el material. Vamos a ver cómo se hace un paquete. En cada fábrica usan su proceso. No hay nada arreglado para este tipo de trabajo. Es un trabajo peligroso en ciertas partes por el peligro de vuelco de la tabla. Si os dais cuenta, el paquete de tablas se fabrica en sitio. Con una mordaza para que no se vuelque, porque en este proceso, si se volcase la tabla, partiría la madera hasta que se asegura el cierre por arriba, por ambos lados del tablón. Y quitan la seguridad y se refuerza con una base para que se pueda mantener de pie. Si os dais cuenta, en todo momento que se ha estado fabricando el paquete, está en caballetes inclinados para que el riesgo de vuelco sea menor. Y hay un paquete fabricado, preparado para meter en contenedores. La losa se suele empaquetar pues, en cajones de este tipo que habréis visto por todos sitios. ¿Quién no tiene un cajón de este en casa? Todos sitios hay cajones de este. Cuando hemos fabricado la tabla, como habéis visto antes, un trabajo muy común es cargar un contenedor de tabla. Seguramente muy poquito, por no decir ninguno, habrá visto cómo se carga un contenedor de tabla. Esto es una forma de cargarlo, es decir, no es que en todas las fábricas se cargue así, pero esta es una forma bastante común de cargar un contenedor de tabla. ¿Veis? Hay un brazo prolongador, deja el cajón en el suelo y el brazo lo empuja. Y si os dais cuenta, se van uniendo con maderas unos con otros, poniendo el tope para evitar el vuelco.
Posiblemente hasta cobrando. Ahí está el contenedor preparado para enmarcar en el puerto hacia donde vaya. Se tiran unas fotos para asegurar ante posibles reclamaciones de integridad en el momento de la carga. Y en principio, pues, eso es un poco el proceso de la carga de la tabla. La losa es más sencilla de cargar, ¿vale? Porque como va en cajones, usando un muelle de tabla, el torito entra directamente hasta dentro del camión, del contenedor. Entonces, lo único que cuenta ahí es la habilidad del carretillero para ir colocando los cajones. Ahora, si os dais cuenta cuando termine, veréis que hay cajones pegados a un lado del camión con un tope en el otro, cajones pegados al otro lado del camión, equilibrando con un tope para que cuando gire el camión no se mueva la carga. La cantidad de cajones que se pueden cargar ya no la determina el volumen, sino el peso del material. Podemos pensar, ya lo veremos, que el contenedor se va a reducir, pero tiene los cajones justos para el peso que tiene. Y unido al peso para que sea más estable. Cuando llega a origen, lo que tiene que hacer es sacar al destino, lo que tiene que hacer es sacar todos los refuerzos. Bien, y ahora pues vamos a poner, igual que hemos puesto antes, en el proceso de extracción en cantera, vamos a poner un pequeño vídeo del proceso completo en fábrica, también extraído de YouTube.
reflexión final, porque estoy en 1 hora y cuarto. La piedra natural ha acompañado al hombre a lo largo de toda la historia, en sus manifestaciones sociales y culturales. El mayor legado recibido de nuestros antepasados se debe a la utilización que hicieron de esta piedra, con la que nos transmitieron casi todo lo que hoy sabemos de su forma de vida. Espero que os haya interesado o gustado por las dos cosas y muchas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición para cuantas preguntas tengáis. ¿Cuántos metros cuadrados habías dicho que cubría una cinta de losa? Una cinta de losa, pues si mal no recuerdo, habíamos hablado de un turno de 8 horas, 650. ¿Qué pesa un metro cuadrado? ¿Qué pesa un metro cuadrado de losa? De 2. 55 60 kilos, depende del material. O sea, la bolsa la saca un hombre solo a la punta y está clasificando. ¿Cuántos kilos mueve un hombre solo al día? Toda la losa que salga, si tiene descargador automático, el descargador automático la sacará. Si no tiene descargador automático, pues toda la losa que salga. De un hombre que mueve al día, ¿tiene 2.000 kilos? Yo no le puedo precisar exactamente lo que mueve. Por razón hay tanta gente de baja y jodidos de la espalda. Sí. La verdad que es un trabajo penoso, eso es muy cierto. Nada más, eso simplemente revista. Muy bien, gracias. ¿En la cantera la toca cuando cae ya rota o nunca cae? Depende de las fisuras que tiene y depende del material. Por ejemplo, en los primeros vídeos que hemos visto, el material es marrón. El marrón es muy duro. Y si no tiene ningún pelo que le llaman, ninguna grieta, no se suele romper al caer. Lo que pasa es que si es un material que no vale, que no es aceptable en el mercado y tiene mucha mancha, hay que trocearlo, igual que si fuésemos a hacer un bloque y tirarlo. El trabajo es el mismo. La única diferencia es que hemos terminado de trocearlo y lo llevamos al patio de bloques, donde se almacena, o lo tiramos a la cuna. Muchísimo. Un 15% de aprovechamiento medio. ¿Y qué tecnología hay para poder saber si ya viene rota o no? La vista. Ahí es donde la vista. Hombre, ahora hay métodos de geofísica, tomografía se llama. Tomografía es tipo a una ecografía, ¿vale? O un escáner, no, más bien ecografía. Pero no puede precisar si la grieta o el pelo que tiene se va a romper, ¿no? Porque hay pelos de distinto material, pero que cohesionan muy bien la piedra y no rompe por ahí. Eso hace después una veta, a lo mejor hace una veta en el material de un color más brillante, por ejemplo. Pero no es un posible punto de rotura, pero no tiene por qué ser. Muchas veces, si os habéis dado cuenta, en una parte del vídeo en el que salían 3 máquinas colocando una torta bajita, la rotura estaba por detrás. Se ha quedado un trozo cogido de la pared. ¿Por qué? Porque el hilo no ha terminado de cortar bien. Y la rotura se ha quedado por detrás. Muchas veces es llamativo que tanta tecnología que hay para que todo el resto del proceso, la parte principal que hay que generar por las normas de cada extracción, sea una cosa visual. Si es que el resto del proceso, ten en cuenta que el resto del proceso empiezan con el material ya seleccionado. ¿Vale? Es decir, a un telar solo entra un bloque bueno o aparentemente bueno. En la cantera, en el monte, se encuentra de todo. Y lo que comentábamos antes, es muy común estar un mes cortando material y tirándolo. Pero no solo cortándolo, troceándolo y tirándolo. Y otro torta. Cortando, troceando y tirando. Eso es muy común. Y rendimientos del 15% ya es un buen rendimiento de trabajo. Que no te hace rico, trabajo.
El tema de los canteros y las personas que arriesgan su patrimonio para abrir una cantera, con lo costoso que es abrir una cantera, y para trabajar y mantener una cantera, ¿vale? Tiene mucho mérito, porque no siempre. Es decir, cuando el 95% de nosotros pensamos en cantera, pensamos en levantina, coto, marfil, chinos, 6.000 euros metro cúbico. Eso no es siempre así. Hay otras canteras que son marrón, malo, 90 euros metro cúbico. Pero el trabajo de cortar un metro cúbico de marfil de 6.000 euros a cortar un metro cúbico de marrón de 90 euros, el trabajo es el mismo. Es el mismo. Quizá el de marrón más caro, porque es más abrasivo, gastan más diamante y los rendimientos son menores. Es decir, canteras son las de Monte Coto, pero también son las de rojo, de la Romana, las de amarillo, de la Romana, que tienen un rendimiento en monobra, las de Batés, que tienen un rendimiento menores, y que no tienen un material como puede tener esta cantera, que antes se vendía solo. El bloque solo, en el patio de bloques, era capaz de llamar por teléfono y venderse el bloque solo. No hacía falta hacer nada más. No todas las canteras son así. Lo que pasa es que eso la gente de fuera no lo sabe. Pero no hay ninguna tecnología. Contestando la pregunta, no hay ninguna tecnología. Y además, es más aún, hay muchas tecnologías hoy que te podrían dar, haciendo geofísica, te podrían dar una ligera idea, combinando la geofísica con sondeos, una ligera idea de la caracterización del macizo rocoso en el que va a salir la cantera. Pero eso solo lo hacen 3 empresas canteras. A una empresa familiar, a un cantero de toda la vida, tú le dices, no, es que voy a hacer 4 sondeos, voy a hacer un sondeo, 2 o 3 sondeos eléctricos verticales, que conforme midiendo la propagación de la electricidad voy a saber qué material hay, y tal. Sí. ¿Y el color? ¿El color quién me lo dice? En un sondeo, sí. Y si yo tengo la gran suerte de encontrar una anchura así, perfecto, alrededor del material que lo vale, el problema en la investigación para desechar los yacimientos que son rubinosos es el color. El éxito del mármol es una combinación de color y de lo sano que sea. Lo sano que puede ser se puede cuantificar a priori antes de abrir la cantera. El color no se ha inventado todavía. Por eso es imposible evitar hacer una aventura. La cantera es una aventura que te puede arruinar o te puede hacer bien, y después volver a arruinar. La cantera no es todo rojo o todo amarillo. No. A ver, la cantera de ese tipo, cuando vas a casa, igual cambia de color. Romanense, tenemos una cantera, digo tenemos porque yo trabajo casi en exclusividad para ellos. Tenemos una cantera en la Romana, pequeñita, 25.000 metros, empezando a abrirse ahora. Te das cuenta que una cantera de 25.000 metros pues es como, yo qué sé, el primer parterre que hay ahí, y salen 3 colores. Y si dijese, bueno, salen 3 colores y sale aquí un color, aquí otro y aquí otro, dice, estupendo. Tengo una cantera en la que vendo azul, gris y amarillo. Para empezar, es más puñetero, ¿sabes? Una bola, una mancha, un restregón, que es un material que no vale. Y lo cortas, lo troceas y lo tiras. Pero ¿sabes el bloque ya? Es decir, cuando coges el bloque, cuando partes en rosas, la rosa puede tener color también, o ya no. Ahora que es un bloque. Sí. Hacer el bloque lo vaya de la fábrica y lo troceas de rosa. Si encuentra alguna impureza dentro, sí que puede haber alguna losa. En el rojo alicante, por ejemplo, es muy común que al trocear una losa y pulirla, te saliese una monite, un fósil. Muy común. Eso de que fuera del bloque no lo ves.
Y cuando está en el bloque, en el cortabloques, puede encelar, tampoco lo ves. Pero ese cambio de color que he dicho, gris, amarillo y tal, en un bloque ya no pasa. Sí, sí que puede pasar. Depende del yacimiento. Sí que puede pasar. ¿Una pregunta más? Juanjo. Todas las máquinas que han salido en el segundo vídeo, la ha instalado Juanjo. Que las sepáis. Bueno, pues si no tenéis nada más, si el presidente quiere decir algo, estoy encantado, no me queréis más. He pretendido hacerla accesible para todos, sin mucha técnica ni mucha historia. Espero que os haya gustado y, en fin, quien tenga alguna pregunta, yo sigo con la Muy bien.